porque quiero conectar con un tema sencillo, pero que al final en una oración nos deje postrados espiritualmente ante el Señor, diciéndole: gracias, gracias por tu muerte en la cruz. Tiene que ver con un versículo de la Biblia. En redes sociales, para quien lleve gusto, yo soy Miguel Montoro y con esa imagen de perfil me encuentran en cualquiera de las redes. Y hoy, muy especialmente, quisiera regalarles esto. Es el siguiente proyecto literario en el que estoy y creo que estaré por mucho tiempo. ¿A usted le han preguntado qué versión de Biblia es la mejor? A mí sí, muchas veces. Y al tratar de responder esa pregunta, y al haber leído ya varias veces varias versiones de Biblia, en español y en inglés, empecé a darme cuenta que ciertas partes de cierta versión son excelentes, mientras que otras partes en otra versión son excelentes. Llegó un momento en que me rasqué mi cabeza diciendo: ¿y qué tal si hubiera una forma de unir lo mejor de varias traducciones para poder tener una traducción que realmente dé un sentido más coherente a la escritura y haga mayor comprensible el texto sagrado? Y entonces la respuesta vino de la forma: ¿y por qué no lo haces tú? Así que yo quiero, y hoy voy a regalar más adelante 3 preguntas en el siguiente tema, en la siguiente participación. Quiero obsequiarles 3 de esto que yo le he llamado multibiblia, que no es otra cosa más que una Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, etcétera. Pero yo lo que hago es que leo 15 traducciones distintas de Biblia y cada versículo es de una traducción diferente, siempre y cuando en su conjunto todo se entienda mejor. Añadido a eso, yo pongo comentarios a los textos de la Biblia y referencias temáticas para que vayan a otras partes de la Biblia donde se habla del mismo tema. Y si ustedes dicen: wow, esto está increíble, no, espérense, todavía en la parte final yo agrego una bibliografía, porque si en algún versículo de la Biblia hay algún libro que puede arrojar más luz sobre ese versículo, yo les recomiendo la bibliografía, con la garantía de que todo libro que está aquí yo ya lo leí completo, por eso lo puse, para que así realmente haya la seguridad de que si es un libro que aporta información. Mis hermanos, este trabajo, para mí muy especial, Multibiblia, que por cierto el hermano Sommer Cuesta, que algunos conocen, me hizo la gentileza de hacer esta presentación e impresión. No le va a costar absolutamente nada, insisto, no me gusta a mí cobrar por absolutamente nada. Apenas estoy en Génesis capítulo 6, versículo 18, y llevo un año de trabajo. Entonces entenderán ustedes que siendo un trabajo tan extenuante, yo quisiera que esto fuera a las manos de alguien que verdaderamente ame la palabra de Dios. No quisiera que esto terminara en la pata de su comedor para que la mesa deje de moverse, ¿no? Realmente yo me sentiría yo muy triste. Me sentiría yo muy triste si lo pusieran junto con otros libros para que el bebé alcance la papilla en la mesa, ¿no? O sea, entonces, cuando yo haga las preguntas, levanta tu mano, contesta, pero porque realmente haces conmigo el compromiso de leer esto. No sé cuántos años va a tardar esto, pero yo también lo estoy entregando para que si alguien al leerlo me dice: oye, ¿sabes qué? Este comentario como que sería mejor escrito así. Ah, perfecto. Oye, ¿y por qué no agregas esto? Esto está mal, esto puede sonar mejor. También esa es la intención. Así que hoy, hermanos, con cariño, vamos a compartirles la multibiblia. Nuestra reflexión de hoy es bien corta y bien fácil de entender y está basada en un único versículo de la Biblia que tú tienes en la pantalla. Primera de Corintios 15:8, donde Pablo hace referencia a su apostolado, a su trabajo como apóstol, diciendo claramente en este pasaje que él se consideraba no el primero de los apóstoles, sino que se consideraba el último. ¿Ya me entendieron? Y entonces, al hablar de que él a sí mismo se considera
como el último de los apóstoles, usa estas palabras hablando de Cristo. Y al último de todos, esta frase, como a un abortivo me apareció a mí. Como a un abortivo, como alguien nacido fuera de tiempo, dicen otras traducciones de la Biblia. Como alguien que no merecía nacer, dicen otras traducciones de la Biblia. Pero en aquellos pasajes donde las traducciones no parecen darnos un sentido semejante, lo que yo hago en la multibiblia es que voy a los manuscritos más antiguos que hay en griego y en hebreo, respectivamente, y trato de buscar el significado de la palabra. Hoy ya no necesitamos saber griego ni hebreo para poder conocer el texto bíblico, y trato de encontrarle el significado. Como a un abortivo. No se refiere al bebé cuya vida es cortada dentro del vientre de su madre y es sacado de ese vientre para ser desechado. No, aquí en este caso, como un abortivo, se está refiriendo a alguien que nace, pero que no tiene un hogar donde crecer. A alguien que no es considerado digno de la atención, los cuidados y el amor de nadie. Les decía yo hace unos minutos, cuando yo tengo oportunidad de compartir la palabra después de que se termina la Santa Cena, a mí me fascina enseñar sobre el amor de Cristo, porque va conectado con la Santa Cena y porque yo siempre he creído que la consecuencia natural de la adoración es la obediencia. O sea, si yo adoro, eso me debe conducir a obedecer a Dios. De otra manera, mi adoración no está produciendo nada. Entonces, para tratar de motivarlos a ustedes a eso, quiero que nos veamos nosotros como Pablo se veía, como un abortivo, pero para ello yo quiero utilizar dos cosas que tienen que ver con el concepto de alguien que nace pero que no tiene un lugar donde es amado, y concluir con una oración. Esas dos cosas que nos van a traer hasta el concepto del abortivo tiene que ver con algo que sucedió en esta visita que ya platiqué, que hubo en Ecuador, y con algo que sucedía en los tiempos de Cristo en la sociedad romana. Primero, cuando yo estoy platicando con el hermano Miguel Moreira, quien está al frente de la Fundación Henry Davis, y que, por cierto, para que oren por esto, tienen una capacidad de recibir a 200 huérfanos, de los cuales solo están teniendo en este momento a 36, y muy probablemente en los próximos días el orfanato tenga que cerrar. Ya no hay recursos. Son alrededor de $25,000 mensuales que necesitan, y tristemente, aunque no era parte de mi tema, pero tal vez esto puede servir para que tú ores con más propiedad, me permito en un minuto decirte esto para que entiendas el por qué este orfanato que ha producido tanto va a tener que cerrar. A la muerte del fundador, Henry Davis, el hermano que les presenté se hizo cargo de la fundación, pero la esposa del fundador sobrevive y decide entregarle las finanzas a una persona de nacionalidad estadounidense. El hermano Henry Davis, cuando lleva este proyecto de lo que quería hacer a las iglesias pentecostales de donde él surge, le cierran las puertas y le dicen: no, te mandamos a Ecuador a ganar almas, no a poner un orfanato, así que no hay apoyo. Él decide entonces abandonar la iglesia e independientemente empezar a buscar recursos. Al paso de los años, generan contacto con muchas organizaciones y personas de este país que constantemente proveían el dinero que mantuvo a Henry Davis funcionando desde 1961 hasta este año. Pero cuando muere el fundador y el hermano toma a cargo la fundación, la esposa del fundador decide entregarle el control del dinero a una persona de nacionalidad estadounidense, le entrega los contactos, las iglesias de donde llegaba el dinero, y un par de años después, el que administraba esto empezó a estrenar una casa en el centro de Quito,
se construyó otra en Hawái y apareció con otra casa por otro país. Y los recursos dejaron de llegar a Henry Davis. Cuando la fundación habla con él y le pide que entregue las finanzas para que entonces ya ellos puedan hacerse cargo de todo, iba yo a decir hermano, dejémoslo en persona, esta persona tomó la decisión de simplemente desaparecer con todo el dinero y aunque los hermanos sabían las organizaciones y personas que ayudaban, al intentar ellos restablecer los canales de ayuda, pues las personas les dijeron, no, ya nos defraudaron, ya no hay confianza, entonces ya no hay dinero. Eso es lo que hace que tal vez ya en estos días el orfanato esté cerrando. Entonces, cuando yo estoy en Ecuador y voy caminando con el hermano Moreira alrededor de las casas, para mí fue triste, pero al mismo tiempo aleccionador, ver las casitas donde hay 6 huérfanos en cada casa. Cada uno tiene un tutor que hay que pagarle un sueldo. Y cambian de tutor cada 8 horas, o sea que son 3 sueldos. Y es tan, en verdad, ver salir a los huérfanos y que te miren sin conocerte. Y así sin más te levantan la mano y te dicen, hola, bienvenido. Corren y te abrazan. No sé si me entiendan. ¿De qué tamaño debe ser tu falta de amor que cualquier expresión de aprecio te hace sentir alegría? Cuando platico con el hermano Moreira, le digo, hermano, ¿y cómo llegan los niños a Henry Davis? Me dice, hermano, aquí hay una oficina del gobierno ecuatoriano que recoge huérfanos y simplemente los recogen y los traen. Dice, y entran con un protocolo y el gobierno me exige que haya un nutriólogo, un terapeuta, un pediatra, dice, y todo eso se tiene que pagar. Y no nos dan ni un dólar. La moneda de Ecuador es el dólar. No nos dan ni un dólar. Y los tenemos que cuidar bajo ciertas condiciones porque si les hacemos o les pasa algo, vienen y nos cierran. Dice, o sea, estamos en una situación bien complicada. Le digo, oye hermano, ¿y son difíciles las situaciones de los niños? Me dice, hermano, la mayoría son padres de hijos, la mayoría son hijos de padres adictos. Me dice él, en una conferencia yo te vi platicando con una de las niñas del orfanato. Le digo, sí, lo recuerdo. Una niña de 19 años me dice, no tiene 19, tiene 17. Me dice, hermano, es una niña que pasa por periodos de estabilidad emocional y de momento cae en profundidades depresivas, consecuencia de las drogas que su mamá consumió mientras estaba embarazada de ella. Tiene que estar bajo tratamiento médico permanente. O sea, en verdad, ver las consecuencias de la miseria humana en su máxima expresión, créanme que es fuerte. Y hay ocasiones, me dijo él, en que nos han traído bebés en una patrulla de la policía de Ecuador, envueltos en un trapo, y me dice, hermano, todavía tienen la placenta de su mamá. Los levantaron de un basurero y ya azules de la hipotermia nos los entregan. Ay, hermanos. De ahí vamos a la antigua Roma. En la Roma de Jesús, la principal figura social para los romanos, quien tenía el mayor peso en la sociedad de Roma, no era el varón, curiosamente. Muchos pensarían el varón, ¿no? En Roma, socialmente hablando, el varón y la mujer tenían un rol que tenía más o menos la misma importancia.
Pero sí había una figura social que tenía un poder muy fuerte. Y esa figura social era la figura del padre de familia. Cuando una mujer romana estaba a punto de dar a luz, nunca imaginen al padre romano paseándose nerviosamente por la puerta de la habitación, atento al trabajo de las parteras, esperando escuchar el primer grito del recién nacido para decir: ¡ay! Ya soy padre. Si un padre romano viviera el día de hoy, no estaría muy preocupado porque le revelaran el sexo del bebé en el ultrasonido del 5.º mes. En los tiempos de Cristo, mientras la madre romana estaba dando a luz en una habitación especial, el padre romano se encontraba en otra habitación especial, donde se paraba en el centro de la habitación y no se movía de ahí hasta que el bebé naciera. Y ahí se quedaba el padre romano, parado, sin comer, sin cenar, hasta que naciera la criatura. Una vez que el bebé romano nacía, la partera inmediatamente lo limpiaba. Sí se lo daba a la mamá para que tomara leche materna. No. En la sociedad de Cristo, el bebé era envuelto, y así envuelto, la madre no podía ni amamantarlo, ni acariciarlo, ni besarlo. La partera tenía la obligación de ir rápido corriendo con el bebé recién nacido a la habitación donde el padre romano estaba de pie, en medio de la habitación. Ella entraba y ponía al bebé romano a los pies del padre de familia. Imaginen la escena. El hombre de pie, con un recién nacido a sus pies. En ese momento, el padre romano tomaba la decisión de si aceptaba o no a su hijo. Si él ya había tenido demasiados hijos varones y nacía otro hijo varón y él anhelaba tener una hija, la ley le daba el derecho de rechazar a ese hijo varón. Y simplemente con una afirmación o negación de su cabeza, le comunicaba a la partera si aceptaba o no a la criatura. Si lo aceptaba, no lo cargaba ni lo besaba. La partera tenía que llevarla de vuelta con la madre para que ya entonces empezara con esos cuidados básicos. Pero si decía que no, el bebé no regresaba con la madre. La partera estaba obligada a ir al basurero de la ciudad y tirar a ese niño o a ese niño a la basura. En cuestión de menos de 6 horas, la mayoría de esos bebés habían sido devorados por los perros. En aquel tiempo, el tiempo del libro de Hechos, se hizo una costumbre que los cristianos de las iglesias anduvieran en los basureros. No buscando qué comer. Buscaban bebés. Los rescataban, los llevaban a sus hogares y los criaban como sus hijos. A lo último, dice Pablo, como alguien a quien sacaron de la basura, Cristo me sacó a mí. Como un bebé con hipotermia en el cuerpo, aún todavía con trozos de placenta y sangre, sin posibilidad de tener vida, Él me dio toda la vida que yo necesitaba. Por eso, hermanos, quiero concluir insistiéndoles en que jamás convirtamos en una rutina lo que nosotros llamamos la Santa Cena. No cometan el error de estar sentados y decir:
Ah, ya le toca al hermano, él siempre pide el 240. Oh, mira, ya va el hermano, ese siempre medita. Ah, mira, ya le toca al hermano al de saco azul, que ya ves que ese siempre tiene que hablar de que allá en su país, cuando él servía. Nunca, por favor, vuelvan rutina algo que es una maravillosa poesía. Créanme que dentro de mí me cuesta trabajo controlar mis emociones, porque mientras el hermano Moreira me decía, hermano, me han entregado bebés con la placenta de su mamá y con hipotermia, pues mi mente imaginaba a los bebés. Y cuando nos hemos dado vueltas estudiando la historia del cristianismo para encontrar cosas como las que yo les platiqué que pasaban en Roma, pues mi mente lo único que se imagina es a un hombre romano mirando hacia abajo con cierto descontento y simplemente negando con su cabeza. Y es algo que de veras, no sé, yo creo que por muy insensibles que seamos, algo nos tiene que tocar las fibras de nuestro corazón. Por eso es que quiero orar para concluir, porque como les dije ya 2 veces, para mí siempre ha sido especial que después de la Santa Cena el estudio que se tenga sea un estudio que nos acerque más al amor de Dios, para que eso al final nos lleve a la obediencia. Mis hermanos, fuimos sacados de la basura. Antes de Cristo vivíamos sin esperanza, sin Dios y sin fe en el mundo. Tal vez tú has nacido en este país y todos los años has tenido calefacción y aire acondicionado. Tal vez te resulta muy fácil, después de un mes de arduo trabajo, conseguir el iPhone 14. Y vas a la tienda y hasta les dices, véndeme el 16. Y te dicen en la tienda, no existe, ahí está el dinero, constrúyemelo, pero quiero el 16. Yo sé que alrededor de ti y de mí hemos tenido padres y madres que nos aman tanto, que en ocasiones nos dan, pero a veces nos dan más de lo que deberían darnos. Yo sé que venimos a iglesias climatizadas, donde tenemos los recursos suficientes para hacer transmisiones a través de lo que hoy elegantemente le llamamos streaming, que nos permite llegar hasta prácticamente cualquier rincón del mundo. Yo sé que lo tenemos todo, pero eso no significa que entendamos qué tuvo que suceder para que llegáramos a esto. Jamás he dicho que todo lo que yo he mencionado sea malo. Nunca me escucharon decir eso, ni lo diré, porque no creo en ello. Pero en lo que sí creo es que lo que tenemos hoy no debe hacernos olvidar de dónde venimos. Tú y yo somos el resultado del cuerpo del Hijo de Dios partiéndose en pedazos en una cruz. Por favor, nunca olvides eso. Somos el resultado de su agonía. Si Él pudo llegar hasta el consumado es porque tú y yo estábamos en su pensamiento. Entiende, por mucho dinero que tengamos, o que hayamos tenido, o que tus padres hayan tenido, espiritualmente fuimos sacados de la basura. Como abortivos, Dios nos buscó, nos limpió la sangre, nos quitó los pedazos de placenta, nos abrazó para que la hipotermia se detuviera y nos dijo que sin que importara que no tuviéramos valor, Él nos iba a amar por siempre. Por favor, nunca dejes de agradecer eso. Por eso es que al orar para concluir esta primera parte, quiero que como una extensión de la Santa Cena en tu lugar, le agradezcas a Dios lo que hizo por ti. Y que cuando le digas amén al final, que yo voy a decir amén, estés consciente de que tú eres un huérfano en Conocoto, que es la zona donde está Fundación Henry Davis. Que tú eres un huérfano
tirado en un basurero en cualquier ciudad de la Roma imperial, que tú le digas al Señor, gracias porque me sacaste de ahí. Y lo más importante, para agradecerte de dónde me sacaste, esta semana te voy a obedecer. Y ustedes, si alguna vez ustedes se han preguntado cuál es la mejor forma de mostrarle nuestro amor a Dios, la respuesta la del Evangelio de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay mejor forma de mostrarle amor a Dios que obedecerlo. Si la Santa Cena y lo que yo te he platicado te ha sacudido hoy y te ha hecho pensar de dónde te sacó el Señor, demuéstraselo obedeciendo. Esta semana, sé el esposo que debes de ser, sé la esposa que debes de ser, sé el siervo que debes de ser, sé el hijo que debes de ser. Ay, es que si conocieras a mis padres cómo son, por eso soy rebelde. A otro perro con ese hueso. Usted inclina la cabeza y obedece a sus padres, sin importar cómo ellos sean. No porque lo merezcan o no, sino porque Dios te ordena obedecerlos. Y que esto sirva para que nuestro compromiso con Dios hoy se haga más fuerte. Oremos en ese sentido. Lleven en sus oraciones al Ministerio Fe Mueve Montañas. Y si en algún momento dado alguien está interesado en participar, yo estoy a sus órdenes. También pueden comunicarse con el hermano Félix Frías de Corona, que somos quienes organizamos las actividades y los equipos de trabajo. Si alguien está interesado en este tema, si alguien está interesado en la multibiblia porque dice, ahí van a hacer 3 preguntas en la siguiente participación, pero yo no creo contestar, tranquilo. Si me da su número telefónico, yo lo anoto y más tarde le mando la multibiblia en formato digital y la puede leer. De hecho, ya el formato digital ya lleva capítulo y medio más avanzado que esto. Así que, mis hermanos, quedo a sus órdenes y lo más importante, todos quedemos bajo las órdenes de nuestro Dios en oración. Oremos. Bendito Jesús, una vez más, en esta iglesia tan amada por nosotros, y yo me incluyo, en esta nuestra iglesia tan amada de la 126, hemos vuelto a recordar tu muerte a través del pan y del vino que sabemos simbolizan tu cuerpo y tu sangre. Ese maravilloso cuerpo que es verdadera comida y esa maravillosa sangre que es verdadera bebida. Y al ingerir estos símbolos, al entrar estos símbolos a nuestro cuerpo, estamos simbolizando que estamos en comunión contigo y tú puedes estar en nosotros y nosotros en ti, aunque sabemos que el Espíritu Santo es quien está en tu lugar en nuestros corazones. Hace un año, Señor, yo estuve aquí con mis hermanos. Eso significa que, si no sucedió nada fuera de lo normal, aquí, en el Centro Evangélico Maranata de México, donde estoy 6 meses en el año, en la iglesia de Conocoto, en Ecuador, o en la iglesia de Yurac, también en Ecuador, o en la Confraternidad Evangélica de Guatemala. En cualquiera de estas iglesias o en cualquier otra iglesia. Eso significa que si yo estuve hace un año aquí, hemos celebrado 52 santas cenas hasta este día. Pero ¿realmente entendemos lo que hacemos cuando te adoramos? ¿O ya se volvió un ejercicio tan rutinario que simplemente escucho, cierro ojos cuando hay que orar, mastico un pedazo de pan cuando hay que masticarlo, mientras me pongo a pensar en quién me habrá enviado el mensaje porque mi teléfono vibró? Bien valdría la pena, Señor, a través de este testimonio que yo les he compartido a mis hermanos el día de hoy, revalorar esto. ¿Tiene algún título lo que acabamos de charlar? Creo que el mejor título
podría ser este, como a un abortivo. Cristo Jesús, Señor de la Iglesia, amado Padre, quien nos predestinó para la salvación. Junto con mis hermanos quiero orar, Señor, y quiero decirte gracias. Te queremos decir gracias. Nos sacaste de la basura. Cuando estábamos a punto de ser devorados por los perros, unas manos perforadas quitaron suciedad y porquería de encima de nosotros y nos levantaron. Unas manos perforadas, Señor, limpiaron el sudor y el estiércol de nuestras cabezas. Gracias. Nos sacaste de la basura. Cuando absolutamente nadie daba nada a cambio de nosotros. Cuando las esperanzas se habían acabado. Y cuando la única expectativa de vida que teníamos era ser unas viles criaturas infelices, dominadas por nuestros instintos de maldad. Unas manos perforadas nos envolvieron en la manta de la misericordia. Nos acercaste a tu pecho. Escuchamos tu corazón. Y el profeta Jeremías nos dijo con amor eterno: te he amado. Por tanto, te prolongué mis misericordias. Gracias, Cristo Jesús. Fuimos sacados de la basura. Yo era ese pequeño huérfano de la Fundación Henry Davis. Soy esa pequeña niña de cabello rubio que vino corriendo hacia mí y me abrazó. Y me miró a los ojos y me dijo: gracias por venir a verme. Yo soy la pequeña niña de Guatemala que se acerca con algo insignificante para ponértelo en la mano y poderte decir gracias. Y tú eres el Padre que me miras con amor y me haces saber que esa pequeña piedra, esa vida nuestra, ese corazón rendido en obediencia, es todo lo que necesitas para hacer milagros en nuestra vida. Así que, Señor, terminamos esta oración diciéndote que reconocemos que si a veces las cosas en nuestra vida cristiana no marchan del todo bien, vamos, Señor, a quitarnos las máscaras. Vamos a terminar esta parte de la oración siendo honestos con nosotros mismos. Por eso es que queremos también decirte que cuando las cosas no marchan bien en nuestra vida cristiana, hoy queremos decirte que hemos entendido que no son consecuencia ni de lo malo que sea el mundo, ni de lo astuto que sea Satanás. Es consecuencia de que no te queremos obedecer. Queremos insistir en vivir un cristianismo a lo neoyorquino o un cristianismo a la mexicana. Y se nos olvida que el cristianismo solo existe de una sola manera, y es vivirlo a lo bíblico. Ayúdanos a ser obedientes, porque así como yo les decía a mis hermanos que para mí sería algo muy triste imaginar el esfuerzo de este material, la multibiblia, convertido en una hoja para anotar recordatorios,
asumo que de la misma manera, igual de doloroso es para ti ver que la iglesia que hoy se reúne a decir que te ama, mañana te esté desobedeciendo. Ayúdanos a que no sea así. Te damos las gracias. Y antes de nuestro amén, nuevamente, porque no queremos olvidarlo esta mañana. Gracias por sacarnos de la basura, por darnos una nueva oportunidad. Gracias por traernos aquí. Gracias por convertirnos en lo que somos. Gracias porque a todos los que creen en tu nombre nos has dado la potestad, el honor de poder ser llamados hoy hijos de Dios. El más extraordinario título que puede dársele a alguien en esta tierra. Bendito seas y que seamos movidos a la obediencia. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén.